Durante 5 años, mi mejor actuación no fue sobre las tablas. Fue en un trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Hasta que un día mi cuerpo decidió que el show no podía continuar. ¿Por qué dejé el mundo corporativo y cómo un monólogo me está ayudando a sanar el burnout? Bueno, en primer lugar, yo soy una persona muy afortunada por haber podido renunciar a mi trabajo y dedicarme a mi arte. Y es que este no es un video tutorial de cómo renunciar a tu trabajo corporativo y dedicarte a tu arte. Y la idea no es necesariamente decirte a vos que hagas lo mismo, porque pues definitivamente yo tengo muchísimos privilegios que me permiten hacer esto sin morirme de hambre. Sí he tenido que dejar botados muchísimos lujos que tenía antes. Al mismo tiempo no entiendo en qué gastaba tanta plata porque no siento, en ese momento no me hace falta la misma cantidad de dinero que hacía, sino muchísimo menos y aún así nunca me sobraba ni un 5 a final de mes. No lo sé, pero sí he tenido que dejar de lado algunos lujos y sí he tenido que un poco restringirme en muchas cosas. Sin embargo, sigo teniendo comida, sigo teniendo un techo sobre mi cabeza, eh, sigo teniendo acceso a salud y a educación si lo necesito, y eso es un privilegio muy grande que no todo el mundo tiene. En realidad la historia empieza bastante antes, en el 2018. En el 2018 yo trabajaba en algún call center, la verdad ni recuerdo en cuál, y decidí que quería dedicarme al arte. Y entonces audicioné para entrar al Taller Nacional de Teatro y pasé la audición en lo que yo creía era el inicio de mi nueva vida como artista. Pero bueno, en la vida las cosas no pasan necesariamente como queremos que pasen, y entonces en el 2020, cuando llegó la pandemia, y nos pegó a todos. Por diferentes razones tuve que volver a buscar trabajo, mientras todavía seguía estudiando en el taller en realidad. Era un trabajo temporal de 6 meses, en teoría solamente para sostenerme un rato hasta que me graduara y ya pudiera empezar a actuar, eh, pero eso no sucedió. En esos 6 meses en realidad me hice adicta al trabajo. Se convirtió en absolutamente todo lo que estaba en mi mente. Y entonces rápidamente me dieron el trabajo pues ya fijo. Y de hecho en menos de un año ya tenía mi primer ascenso de toda mi vida. Lo cual fue también bastante adictivo, la verdad. Sin embargo, gracias a ese ascenso, para cuando llegué a cumplir 2 años en esta empresa ya estaba completamente quemada. Me harté de la empresa totalmente, ya no podía, estaba trabajando 12 horas al día, de lunes a viernes, y luego 6 horas más los sábados. Y realmente no tenía tiempo ni siquiera para pensar. Tenía más dinero del que he ganado hasta el momento, pero me estaba volviendo loca. Entonces renuncié y luego inmediatamente empecé un nuevo trabajo en otro lugar. Otro trabajo igual, corporativo, administrativo. Súper quemada, en realidad en ese lugar no hacía el trabajo tan bien como a mí me gustaría, y pasé 2 años muy cansados donde terminé en realidad aburriéndome de no hacer nada todo el día, y a los 2 años de nuevo renuncié e inmediatamente empecé otro tercer trabajo, aún más corporativo, y otra vez en un lugar donde sí me exigían trabajar muchísimo todo el día. Eso se sintió muy bien, por lo menos por unos 6, 7 meses. Me sentía útil, me sentía necesitada, me sentía como que mis talentos estaban utilizándose para algo. Pero no había ni cumplido un año en este tercer lugar en el que estaba trabajando y ya empecé a sentir de nuevo características de burnout en mi cuerpo y en mi mente. En el fondo, en realidad, empecé a perder la cabeza. De repente, además, las noticias de las cosas que pasaban en el mundo no me estaban ayudando para nada para poder hacer bien mi trabajo. Los clientes que tenía en este trabajo eran las grandes empresas que controlan las cosas más horribles que pasan en el mundo. Y entonces, mientras en mi vida personal estaba boicoteando a estas empresas, en mi vida laboral estaba organizando reuniones con los CEOs de exactamente las mismas empresas. Y empecé a perder
un poco mi identidad como ser humano. Y fue muy frustrante. Yo no entendía cómo por tercera vez estaba empezando a quemarme de nuevo en un trabajo. Ya estaba harta de seguir con el mismo ciclo una y otra vez, ir a un nuevo trabajo que me guste mucho por unos meses, luego al año ya empezar a sentirme cansada y luego ya para los 2 años no poder más y tener que renunciar y luego de nuevo y luego de nuevo y luego de nuevo. Se sentía como que esa iba a ser mi vida por el resto de mis días. Pero entonces me di cuenta que el ciclo no era el estar renunciando cada 2 años. El ciclo era no escuchar a mi cuerpo cuando a los meses de estar trabajando en el lugar ya sentía cansancio y presionarme para trabajar mejor, para ganarme un ascenso. El ciclo era obligarme a durar todo lo que pudiera durar hasta que al final a los 2 años en realidad era que ya no podía más. Llegaba un punto en el que estaba tan quemada que no tenía otra opción más allá que renunciar. Ese ciclo en realidad lo que me estaba haciendo era abandonar el sueño de ser quien yo realmente quería ser. Por más buena que yo quisiera que fuera la compañía siguiente en la que me fuera, nunca iba realmente a llenar mis ansias de creatividad, de conexión, de creación, de arte. Decidí renunciar. Pero esta vez ya no a esta compañía o a este trabajo en específico, sino renunciar por completo a la idea de que el mundo corporativo era para mí. Entonces, escribí un nuevo contrato, pero ya esta vez no con una empresa. Este contrato lo escribí para mí misma, conmigo. Y este fue el contrato. Prometo dedicarle 1000 días a mi arte, empezando el 1 de octubre del 2025 y terminando el 27 de junio de 2028. Voy a trabajar en investigar mi mente y mi corazón, escribiendo siempre que pueda lo que pienso y siento, crear poesía, música, teatro, monólogos, cualquier cosa tan seguido como me sea posible, ir a talleres de diversas áreas del arte para conectar mejor con mi yo creativo, exponer mi arte en diferentes formatos participando de actividades, tirándome al agua a pesar del miedo. Mis límites para cumplir esta promesa son mi salud mental y física. Si en algún momento estas están en peligro, me voy a detener. Mis relaciones interpersonales. Mi relación con Joss y con mi familia son prioritarias antes que cualquier responsabilidad laboral. Si después de 1000 días no he visto ningún fruto por mi trabajo, me permito volver a la vida corporativa para conseguir así el dinero necesario para subsistir. Creo fielmente que después de 1000 días invertidos en mi arte, voy a tener frutos suficientes para querer firmar nuevamente este contrato. Esto fue entonces octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hace 4 meses. 4 meses muy locos, la verdad. El lunes que decidí presentar mi renuncia, no sabía qué iba a pasar conmigo al día siguiente realmente. En realidad me di 1000 días porque había visto en algún video que si vos decidís dedicarle 1000 días a algo que más, las probabilidades de que algo bueno salga de eso son muy grandes, porque la gran mayoría de la gente que está intentando hacer lo mismo que vos se va a rendir antes de llegar a sus 1000 días. Entonces al final lo que pasa es que cuando llegas a esos 1000 días ya sos el último que queda. Es como de la ley del más fuerte, pero nada más resistir, nada más continuar. Pero además pasó algo muy mágico en mi caso, y es que el lunes renuncié y entonces hice una publicación en Instagram de, hey, renuncié de verdad renuncié a la vida corporativa por completo, ahora me voy a dedicar exclusivamente a mi arte. Y me escribió alguien para ofrecerme un espacio
para montar algo, lo que yo quisiera. Fue entonces que empecé a escribir El mosaico de Pangea. Un poco basándome en la idea de esta frase de que somos mosaicos de las personas que hemos amado, pero en realidad se volvió más bien como un mosaico de personas que he amado y que me han hecho mucho daño también. Fue un mes, además, porque tenía un mes para escribir y producir un monólogo, en el que lo único que hice durante todo ese mes fue investigarme por dentro, investigar mi cerebro, mi conexión con la música, porque quería que fuera musicalizado y quería que hubieran canciones. Una locura total, realmente. Esa era la forma en la que lo describía en ese momento y definitivamente esa es la forma en la que lo voy a seguir describiendo. Fue un mes de locura total, donde descubrí partes de mí que no recordaba que existían. Fue conectar con una versión de mí que realmente había abandonado 5 años antes cuando por necesidad y por avaricia también un poco, había dejado botada a esa chiquita que hacía arte desde que tengo memoria. Eso fue hace más o menos 3 meses. Terminé de escribir el monólogo, lo presenté. El primer día que presenté el mosaico fue realmente mágico. Fue una de las experiencias más ricas que he sentido en mi vida, honestamente. Nunca había hecho un personaje que fuera yo. Siempre mis personajes habían sido personas con las que además no me sentía para nada cercana. Eh, una chiquita o una viejita o cosas así que requerían un trabajo de personaje externo. Esta vez era yo hablando de mi vida, desde las canciones que me han tocado a mí, delante además de mi familia y las personas más cercanas de mi vida, porque en esa primera función quienes llegaron fueron, en realidad, eso, personas sumamente cercanas a mí. Y empecé a sanar un poquito este quemazón horrible que tenía de estructura cuadrada corporativa. Fue un muy buen inicio para este proceso de 1000 días, pero también puso la barra muy alto. Y desde entonces me he sentido un poco como bloqueada. Desde entonces me he sentido un poco bloqueada, si soy 100% honesta. Eh, ya no me dan los jugos mentales para escribir un nuevo monólogo sobre mí. Las cosas que siguen además después, es esto que les estoy contando en este video, en realidad este es el monólogo que sigue después del mosaico de Pangea, es mi vida corporativa. Entonces cuando llegué a ese punto en realidad sentí un bloqueo muy fuerte y sigo sintiendo un bloqueo muy fuerte y por eso estoy grabando este video. Siento un vacío estructural. La vida corporativa es impresionantemente estructurada, como vos tenés una hora a la que tenés que entrar, hay ciertas tareas que tenés que hacer en la mañana, te dicen más o menos como a qué horas deberías de tomarte tus descansos y tu almuerzo y tal. Todo está muy puesto, todo es muy directo, todo es muy fácil, en el fondo es muy fácil, por eso es que me gustó tanto y por eso es que me quedé tanto tiempo, aunque en el fondo de mi corazón no estuviera haciendo lo que quería hacer. La vida artística no es tan estructurada. Todos los días me levanto y no sé qué voy a hacer ese día con mi vida. A veces me dan ganas de hacer algún dibujo, a veces escribo un poema, a veces
me pongo a cantar o a bailar o a intentar vivir ese yo creativo del que tanto hablé en mi contrato, pero también a veces hay días que honestamente solamente paso todo el día en internet consumiendo y consumiendo y consumiendo sin producir nada. Entonces un poco sí, por eso es que estoy haciendo este video y por eso es que voy a empezar a publicar más sobre este proceso creativo, al menos de aquí hasta ¿qué es? El 27 de junio del 2028, y veremos qué pasa de aquí a ese momento. Estoy exagerando, en estos meses también he presentado mi poesía en público y también he hecho una que otra publicación de algún poema o de algún cover de alguna canción en mi Instagram, y también he salido mucho a bailar con mis amigues. Sí he hecho cosas, pero al mismo tiempo este grind mindset, ¿verdad? Del mundo corporativo sigue en mi cabeza y sigo sintiendo que ya acaba de pasar el primer cuarto del año y complicado, es complicado sacarse eso de la cabeza. Y esa es precisamente la segunda razón por la que estoy haciendo esta serie de videos. Y es porque en este momento político, tanto aquí en Costa Rica, pero honestamente estoy 100% segura en todo el mundo, sé que muchas personas se están sintiendo igual que yo. Se están sintiendo bloqueadas, aturdidas, cansadas, perdidas. Y bueno, esto realmente no es un tutorial respecto a cómo dejar su trabajo corporativo y convertirse en artistas, porque es algo que ni siquiera yo he logrado terminar de hacer. Es más bien una invitación para que nos acompañemos en estos siguientes meses a aprender a ser personas, a conectar, a hablar, a recordar que la vida son más que métricas, que reuniones, que correos electrónicos, porque al final, honestamente, la inteligencia artificial sabe hacer correos electrónicos mejor que yo y sabe encontrar lugares en el calendario para poner reuniones mejor que yo y hoteles de 5 estrellas mejores que los que yo puedo encontrar. Pero no puedes sentir el cariño de un abrazo sudado en medio de la pista de baile, ni la risa inocente de mi sobrina mientras jugamos escondidas, ni tampoco los aplausos de pie de un público que está fascinado por tu trabajo en el arte. Te invito entonces a que me acompañes en estos 857 días que me quedan para que redescubramos quiénes somos en este mundo que nos está intentando homogenizar como si fuéramos máquinas. ¿Me acompañas?